La importancia de una reunión de oración de la Iglesia. ¿Es importante? ¿Por qué es importante? ¿Es ordenada por Dios? ¿O es algo de lo que podríamos prescindir? Puedes simplemente decir, yo oraré en casa y no me preocuparé de ir a la reunión de oración. Bueno, recuerda esto. Volvemos al Nuevo Testamento y encontramos a la Iglesia primitiva. Ahora, lo que la Iglesia primitiva hacía en cuanto a doctrina y práctica es, sin duda, el patrón que una buena Iglesia hoy debería intentar imitar. Encontramos la doctrina de la Iglesia primitiva. Es la misma doctrina que nosotros tenemos que apoyar y mantener hoy. ¿Y qué de la práctica de la Iglesia primitiva? Hechos, capítulo 1, comienza con el pueblo de Dios, esperando al día de Pentecostés, y todos estos perseveraban unánimes en oración. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre ellos, fue sobre un pueblo en oración. La Iglesia nació en oración. Sigues la historia de la Iglesia a lo largo del libro de Hechos. Llegas al capítulo 4. Encontrarás que cuando estaban bajo persecución, ¿qué hicieron? Cuando los apóstoles fueron liberados, fueron directos a la Iglesia y tuvieron una reunión de oración, alabando a Dios por el privilegio de poder sufrir por Él. Llegas al capítulo 12 de Hechos, Pedro es encarcelado y Jacobo acaba de ser asesinado. ¿Qué pasa? Leemos en Hechos capítulo 12 que la Iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Cuando Pedro salió de la prisión y el ángel abrió las puertas de la prisión y lo sacó, él fue a casa de Juan Marcos. ¿Y qué estaba ocurriendo allí? La Iglesia estaba teniendo una reunión de oración. Cuando Pablo fue a Filipos, ¿qué hizo? Fue al lugar donde solía hacerse la oración. La Iglesia primitiva era una iglesia que se especializó en grandes reuniones de oración, y cada gran movimiento del Espíritu de Dios a lo largo de la historia ha sido un movimiento asociado de manera vital con tiempos poderosos de oración. No solamente individuos encontrándose con Dios, y sin duda es importante recordar que la reunión de oración no reemplaza el tiempo individual con Dios. Pero cuando la Iglesia se reúne para orar, ese es un tiempo cuando buscan a Dios para bendición corporativa. Matthew Henry dijo en una ocasión, cuando Dios se propone bendecir a su Iglesia, pone a su pueblo a orar. Tenemos evidencia de esto en el Nuevo Testamento. Tenemos el patrón del Nuevo Testamento para esto. Y yo diría que la única cosa que mantiene a la gente sin venir a la reunión de oración y la única cosa que mantiene a las iglesias sin tener una reunión de oración de verdad es mundanalidad, ocupados con las cosas de esta vida, que toma prioridad por encima de las cosas de Dios. No es ninguna gran sorpresa que la Iglesia está en el caos que está en el día de hoy, con tan poco poder espiritual, cuando tiene tan poco tiempo como cuerpo para dedicarle a Dios, para buscar su rostro y para invocar su bendición. Debemos, como Iglesia, entregarnos nosotros mismos a la oración.